ver, entonces. Perdón, estaba muy recio ahí. ¿Logran ver la pantalla? Sí, licenciado. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos, hasta este tema estamos hablando que vamos a incluir, que son emulsiones. La agenda que esperamos desarrollar el día de hoy es, bueno, obviamente el concepto, las emulsiones farmacéuticas, cosméticas y afines. Realmente cuando hablamos de emulsiones entran todas, pues porque las diferencias es que las cosméticas no llevan ese activo, pero llevan olor, color y demás, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Tipos de emulsiones, propiedades, importancia, la utilidad en tecnología farmacéutica y estos cálculos es lo que les decía, HLB y operaciones. Tengo entendido que ya los vieron, pero vamos a hacer siempre un repaso. Comentarios, dudas y bueno, el objetivo de la clase es que definan la forma farmacéutica, clasifiquen las materias para estas formulaciones, método de investigación, fabricación, investigación y desarrollo, problemas que pueden afectar esa estabilidad de esa forma. Y bueno, describirán las homogenizadoras y los equipos utilizados y la clasificación. Yo creo que eso lo podemos alcanzar perfectamente sin mayor problema. Entonces vamos a iniciar con un videíto que básicamente es cómo se hacen cremas y pomadas farmacéuticas para que lo tengamos ahí presentes. Y como pueden ver, ahí ya tenemos un mezclador, los diferentes tipos de mezcladores y bueno, ahí está parte de una emulsión farmacéutica. Esa es un tanto sólida, pero esos agitadores los vimos en líquidos. Ahí vemos básicamente el aceite, el agua, hasta que se desaparece prácticamente porque se conforma un producto lechoso, pues porque va a tener el aceite y el agua. Obviamente, ahí lo podemos estar viendo, el mayor problema es que es esa inestabilidad con estos equipos de alta velocidad, revoluciones por minutos, pues las gotas de ese aceite llegan a ser pequeñitas y obviamente por eso se pone totalmente turbio. Más sin embargo, al dejarlo en un tiempo determinado, vuelven a separarse. Probablemente con estos equipos durarán más tiempo. Con equipos más sencillos duran menos tiempo, pero al final el efecto es el mismo. Es decir, siempre se va a separar. Necesitamos una tercera sustancia, que son esos tensioactivos, que son los cálculos que vamos a hacer hoy, para lograr una buena emulsificación. Y ahí pueden ver los equipos, los motores, y bueno, esa crema está preciosa, pues, ¿no? Esa sí está muy bonita, ahí vemos los equipos, lo que llevan adentro. Básicamente, en el caso de las suspensiones, son molinos, ¿sí? Molinos coloidales porque van a homogenizar y a romper partículas. En este caso, se llaman homogenizadores porque lo que van a hacer es pasar las partículas del aceite más pequeña. Aquí no vamos a moler nada. A veces pasamos suspensiones en estos equipos, pero ahí no vamos a tener ninguna disminución de partículas, sino que simple y sencillamente lo que vamos a tener es, son emulsificadores, ¿sí? Como pudieron ver ahí, pues están las pruebas que ellos hicieron y le dieron ok a los motores que estaban probando para dar el visto bueno de que sí funcionaba. Si hubiera alguna pregunta, por favor, me lo van diciendo, ¿verdad?
Recording in progress. ¿Sí? Bueno. Entonces, como vimos ahí, ahora ya vimos esa crema, esa emulsión. Son sistemas farmacéuticos formados por dos líquidos que obviamente son insolubles o inmiscibles entre sí, ¿verdad? Entonces, eso hace una emulsión. Para ello tenemos entonces emulsiones que van a ser agua, aceite en agua o agua en aceite. Entonces, dependiendo de dónde esté y aquí en este dibujito lo vemos aquí abajo, dependiendo cuál sea la fase mayoritaria y la que va a quedar afuera a lo largo de todo va a ser aceite en agua o agua en aceite. En este caso, pues, aquí, por ejemplo, el agua va a estar rodeando a todo el aceite. Y viceversa, en la de la par, el aceite va a estar rodeando a todas las gotitas de agua. Entonces, ahí dependiendo, y vamos a definir el tipo de emulsión dentro de los objetivos que pusimos para aprender hoy. Ahí está el primero, ¿verdad? Poder ver y definir y saber qué tipo de emulsiones hay. Entonces, en este caso, pues el aceite o oil es la fase continua, y de hecho aquí está continua, la vamos a encontrar aquí, se denomina cuando pasa de esta a esta o viceversa, la inversión de fases, y podría convertirse en una o en otra, dependiendo, ¿verdad? Es decir, de la cantidad que se tenga. Hay un sistema inglés que de hecho utiliza ese sistema, aceite en agua o agua en aceite, porque cuando las cantidades son chiquititas, podría darse esa inversión de fase, el sistema que se utiliza en algunos tipos de cremas en particular. Entonces, para que sea estable, lo que hablábamos era la utilización de un emulsificante cuya función es unir a esas dos estructuras, una oleosa y una que va a ser acuosa. Entonces son moléculas, como ya lo vieron en sus otros cursos, que va a tener una parte hidrofílica y otra hidrofóbica o viceversa, ¿verdad? Estaba poniendo esta parte chiquitita como lipofílica, pero ha de depender del tipo de emulsificante que vamos a utilizar. Si es más afín a lo lipídico, va a estar más para acá, y si va a ser más afín a lo hidrofílica, va a tener esta cadenona en este gusanito que les estoy poniendo ahí, ¿verdad? Todo esto sí lo vieron. Entonces, aquí hay otra práctica bastante sencilla, que básicamente son la definición de esas emulsiones, lo que acabamos de ver, ¿verdad? Que vamos a tener aceite, vamos a tener agua y vamos a tener, pues básicamente una crema. Ahí tenemos otro generalmente desde ya hasta arriba el aceite y abajo el agua. Normalmente los aceites son menos densos y menos pesados, pero se queda en la parte de arriba. Entonces, a la hora de mezclarla, ya vimos lo que sucede, son misiles, pero se forma una vista para nosotros, lo que hacen pasa la luz lechosa, ¿verdad? Y forma una emulsión. En este caso va a tener la emulsión, pero es inestable, nosotros va a ser temporal, solo mientras lo alojemos va a dar la reacción. Entonces, esa es la situación de emulsiones. Claro, hay algunas que tenemos, pues, que por ejemplo la leche, la mayonesa se habla por la viscosidad que tiene, se tiene estable, ¿verdad? Pero se pueden separar, inclusive podemos ver algunos tipos de emulsiones, hay cosméticas, alimenticias, farmacéuticas, en general, todas las que hemos visto, es una emulsificación
Y en todas tienen ustedes que ver como farmacéuticos. Ustedes llevan tecnología de alimentos, tecnología de alimentos, tecnología farmacéutica. Y bueno, cada uno va a enfocar de diferente forma. La medicina que la utilizan como emulsificante y otros que, bueno, la primera gran código que existió, los griegos básicamente lograron emulsificar y mantener estable esa emulsión, ¿verdad? Entonces ahí vienen esos emulsificadores que hasta en los años, la parte acuosa, la parte oleosa y unas unidades que están desarrollando para poder incorporar ya esa emulsión estable como tal, ¿verdad? Y no es que ya va a ser visible, a menos de que le agreguemos una gran cantidad de ese techo activo, pues lograríamos pues algunos efectos misceláneos. Entonces, dentro de esos inestabilidades o lo que nosotros podemos observar fácilmente es la cualescencia. Este término es uno de los que vamos a manejar y es cuando vamos a hacer emulsión, ¿sí? Y generalmente vamos a ver gotitas separadas de esos lechosos, es decir, está la parte lechosa que la que incorporó bien, le agregamos ese agente tensioncínico y vamos a ver todavía gotitas separadas. Eso se llama coalescencia. Y eso nos indica a nosotros como farmacéuticos que estamos formulando que esa emulsión es inestable. ¿Por qué? Porque el tiempo se va a ir formando más gotas y se va a ir separando. A veces lo vemos, por ejemplo, bueno, lo que no somos de la capital, tal igual, cuando se ordeñaban las vacas, por ejemplo, y durante mucho tiempo la leche no era una verde, que se separaba la lana y otros dentro de la lana gotitas de aceite. Entonces ahí hay una inestabilidad de los dos conceptos, coalescencia, que es esas gotitas de aceite, y cremación, porque sube la crema. De hecho, otros modifican la crema y dejan la leche sin crema, descremada a veces. Entonces son dos formas de inestabilidad, para la función, porque la leche no es inestable. ¿Sí? La leche se utiliza independientemente. ¿Sí? Claro, si la dejamos de tiempo, va a separar. Y aquí tenemos entonces una fase interna y una fase externa. Tenemos el agua, tenemos el aceite, los unimos, los separamos. Y vamos a ver, por ejemplo, dos fases continuas, porque aquí va a ser continuo el aceite y aquí abajo va a estar terminado. Ahora, cuando lo mezclamos, tenemos que ir a ver así más a profundidad y ver que están separados. Ahí va a haber una fase continua y una discontinua, a pesar de que sea lechoso. Entonces, el tamaño de esas partículas ya va a depender de los micrones, si no hay micrones, va a ser blanca. A veces no es necesariamente blanca, como lo mencionan muchos de los organismos, que depende del olor de ese aceite, a veces cambian las variaciones. Y menores que no reflejan la luz y la apariencia de la clase simplemente al ojo, y casi que decimos ya es una solución, no es una solución, probablemente es una extensión colorial. Hasta el momento vamos bien, alguien se quedó atrás, alguien no me captó lo que estaba diciendo. Es como tan sencillo. funciones, ahí siguen trabajando. Bueno. La clasificación de los agentes, por ejemplo, sus faltas que ustedes vieron, nosotros cursos están los aniónicos, catiónicos, anfóteros y los que se llaman iónicos. Esos no iónicos, muchos, básicamente todos se utilizan en la industria farmacéutica, cosmética, alimenticia, como vimos hace un momento, y básicamente lo que tratan perdón,
lo que trata es de unir esas partes exitosas y las partes curiosas. Fíjense que una de las últimas tesis, bueno, de nosotros, de sobre estos agentes, y uno de los que estaba postulando para la web presentó estos estudios que la he hecho sobre cómo los surfactantes y la forma como se iban haciendo esos uniones, básicamente, de esa composición de esos activos. Entonces, ahí vemos que puede haber una sedimentación, una cremada o una coalescencia que va a dar una inestabilidad. Y esa se da porque elegimos mal o los surfactantes, o elegimos mal la concentración que normalmente vamos a usar, la más fácil posible. Y de eso depende. Entonces, esos paquetes tensioactivos, pues obviamente ya hablamos de que ya los vimos y que van a tener ese efecto para ordenar, rodear y disminuir esa tensión que existe entre la ciencia y el agua, pues lo vamos a utilizar como agente de mojado. Ya lo habíamos visto en la clase anterior de las suspensiones, solubilización de sustancias apolares, semipolares, etcétera, pero algunos de ellos que tengan esa tendencia polar, pues en multiplicación se estamos viendo ahora los sistemas que van a ser invisibles, básicamente. Para ello, esto ya es un recordatorio, si no, por favor, me lo ponen ahí. Estaba el sistema HLB. De todas maneras, en esta presentación voy a ir muy al detalle, muy despacito para tener toda la que ustedes tengan toda la información y recordarse todo esto. Y este balance hidrofílico, clorofílico, pues aquí me ayuda para recordarles hidrofílico, clorofílico, que es el balance o HL, como ustedes quieran llamarlo en español, donde vamos a tener generalmente, pues, dependiendo de las tablas que utilizamos, esta es 0.40, no importa la tabla que nosotros utilizamos, pero en cualquiera vamos a tener que lo más cercano a 0 va a ser afín al aceite y lo más alejado a 0, en este caso 20 más al agua, y ahí vamos a tener todas las variedades. Entonces no es solo de agarrar HLB y decir, como que tengo es HLB de 15, por ejemplo, en este caso lo voy a hacer en aceite que es sumamente apolar. Entonces lo que va a resultar es que vamos a encontrar esa separación y esa instabilidad en la que estamos postulando. Entonces ahí hay una mala reacción por el HLB, una mala reacción química, y por ende nuestro producto no va a tener una buena estabilidad. Entonces esa es la situación que se va a dar. Esto se llama ciencia de la homogenización, que eso es parecido a el videito del que traté de traerlos acá para compartirlo. Y bueno, ellos lo visualizan de esa forma, como van rompiendo esas gotas y van conformando diferentes productos combustibles, alimentos, gel, medicamentos, etcétera, ¿verdad? Es decir, el tamaño de ese globo que habíamos explicado, normalmente cuando son de 2 a 5 micras, pues casi ya se aplican a todas las aplicaciones que nosotros tenemos en lo alimenticio, en lo farmacéutico, en lo cosmético. Y está curioso porque ven ahí el equipo, que es una homogenizadora, así se llama, en las cuales pues mezclamos básicamente, como pueden ver aquí, está empujando estas gorditas y las va rompiendo en pedazos chiquitos de su ejemplo, y lo vemos ahí que va lanzando con fuerza el producto a través de ese ejemplo, como que fuera una jeringa. Y por supuesto muchos de ellos, dice acá, pues no requieren alta presión, pero muchos sí lo necesitan
para mantener glóbulos muy pequeñitos, muy estables y que interactúen íntimamente con los tensioactivos que los estamos utilizando. Por eso me gustó mucho esta presentación para que ustedes visualicen esa parte que ahí va el aceite, el agua y algunos de los sustantes los van rompiendo, básicamente los empujan para hacer ese intercambio íntimo y hacer esa mezcla. Le voy a decir perfecta para tener una emulsión farmacéutica preciosa. La verdad es que esas cremitas que estábamos viendo, cuando la sacaron, o cuando uno saca una crema que se ve perfecta, hasta brillosa, es hermoso realmente poder producir ese tipo de productos. Ahora bien, pues para tamaños más pequeños ya utilizamos una alta presión, pero igual los principios que pueden ser los mismos y vemos el mismo sistema, hasta aquí la manita donde entra ese émbolo. Y por supuesto podemos hacer una recirculación en algún momento determinado cuando hay una mezcla entre eso que nos explicaba en este agitador de lo que vimos en la presentación anterior, en este homogeneizador, y ambos van a tener una fuerza muy que va a tener un gran impacto sobre esa calidad de nuestra inyección, ¿verdad? Entonces, ellos pues obviamente ven los equipos y por supuesto pues es más eficiente energéticamente, mayor rendimiento, menor gasto de capital, más simple la operación y bueno, todo lo que ellos promueven, lo cual pues también es cierto, ¿verdad? Entonces, estos son sistemas que ellos utilizan, bueno, es una marca, pues, no tengo nada que ver con esa marca, pero estamos hablando del principio. Entonces, hablando otra vez a la chela, ya tenemos el aceite, tenemos el agua, pero quizás así, ya tenemos el equipo, tenemos la idea, sabemos que es emulsificación, pero vamos a tratar de definir que expliquemos lo que son estos balances, ¿verdad? Entonces, ya habíamos visto que el valor más bajo se le agrega al hidrofílico y el valor más alto al hidrofílico. Aquí, por ejemplo, está poniendo 40 en la tabla anterior de la tabla anterior, va a tener del 9 a 20 y así sucesivamente, dependiendo para qué sistema vamos a estar, ¿verdad? El sistema lo que sí es que establece esas proporciones que debemos de mezclar para que sea estable esa emulsión. Y de hecho, pues hay otros autores que pues, el máximo es el 100%, lo dividen de 25 por 210, entonces ahí tenemos ese 20, pues, pero bueno, ahí ya viene la interpretación o lo que dieron a ustedes en sus cursos fundamentales, ¿no? En este caso vamos a tener entonces, y lo que va a estar siempre en nuestra interpretación, porque no vamos a aprender de memoria esto no vendría un examen de decir qué significa uno o qué significa no, pero sí tenemos que tener la idea de que lo más cercano a uno, porque todas las palabras va a ser no dispersarse en agua. ¿Y por qué? Porque va a ser más afinal al aceite. Vamos a ver de 3 a 6, de 6 a 8, dispersión translúcida clara, hasta lechosas, hasta poder así que hacer soluciones miscelares. Ahí está incorrecta a veces la palabra, mucho lo cuestionan, porque no es una solución, es una dispersión, ¿verdad? Se puede regresar a la anterior, sí, claro. Este era de la lumbar. Entonces lo que tenemos que saber es esto y por supuesto esto que sucede con cada uno, porque depende de lo que vamos a formular, pues vamos a hacer estos rangos que vamos a tener. Porque hay aceites que son más, que soportan más al agua, llamémosle así. Entonces, para esos cálculos, si se conoce la estructura química, se puede utilizar la siguiente fórmula. Vamos. Entonces, aquí son las explicaciones y después vamos a entrar a los ejercicios. 1. El HMB
va a ser básicamente de grupos hidrofílicos, va a ser igual a N por el HIV de estos grupos CH2A7. Cuando ustedes lo vieron, entonces habla, por ejemplo, en el caso de latas, que son iónicos. Si fuera 100 hidrofílico, su HDV sería 100 y se le asigna 20, es un ya lo había dicho hace un momentito, pero estaba, perdón, y se manejan con el número de 1 a 20. Ya sabemos aquí la razón de por qué es eso. El 20, que tiene un HDV de 16.7, ¿cuál será su porcentaje hidrofilo? Si ya tenemos aquí la fórmula, ya sabemos que 1 sobre 20 viene de ese 100%. Después lo despejamos y ese porcentaje es 16.7, que es el HLV del 20, 100 dividido entre 20, que salió de esta formulita, quiere decir que el 83.7% es afín a el agua. Y por ende, si lo vemos desde ese punto de vista, lo más cercano al 20 es más afín al agua. Entonces, en este caso, pues ya tenemos la primera solución. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos pues a cálculos. Utilizando la fórmula de 20 menos 21 sobre S dividido rodeado, ese número de saponificaciones, ya lo vimos, el número de ácidos de recuperación y el gelar, y tenemos ese 20 monolabrato de sorgatán policietileno, tiene entonces 45.5 en promedio de saponificaciones. De ácido tiene 276 para este producto. Entonces, el HLV va a ser 21 de 45.5 debido a que está antes son esos ésteres, y va a tener 20 menos 22, 16.7. Vamos a obtener la misma cantidad por una o la otra fórmula de este HLV, porque lo podemos hacer de esta forma. Se perdió en la diciendo acá, básicamente el porcentaje hidrofílico, 16.7, lo que leemos en las tablas, 16.7, 100 dividido dentro de 20, porque 100 es el punto máximo y 1 sobre 5 es el valor que le estamos poniendo para manejar números pequeños. Habíamos hablado de números de 1 a 40 y de 1 a 20. Entonces, aquí está un 83%. Y es como una regla de esta parte, de este porcentaje que les estoy hablando. ¿Sí? Les estoy contestando ahí en el chat. Entonces, como ven, cualquiera de las dos fórmulas que ustedes ya vieron en los usos anteriores dan la misma carga. Entonces, si miremos acá, pues a ver si me contestan acá en el chat, pues, y si ganamos el descanso que ya viene en unos minutitos. Si la proporción hidrófila es óxido de heleno, como en el caso del MIR, que es un hidrato que ya habíamos hablado de oro y oxo etílicos, y utilizando, y la fórmula es HLDSI, donde es el porcentaje de óxido de heleno. Entonces, ese MIR, vamos a decir, por ejemplo, en el caso de este MIR, ese 100, ese es el nombre comercial, de hecho está patentado en la otra, se los traigo ahí. Perdón, lo puedo ir directamente de la página de Red en inglés. Es un surfactante, un agente surfactante no iónico, y produce pues estos grupos helénicos, en el caso de las ácidos. Bueno, tiene un rango de especiación y contiene 100 moles de óxido de heleno. Su forma física es en escamas a 25 grados centígrados. Y si yo les preguntara cuál es su HLV, ¿cuál me daría que se hace lo que acabamos de ver? O si me entienden, por favor, me lo dicen. Muy rápido, ¿sí?
Como el silencio me abruma. Estoy viendo si hay que dejar o me falta algún dato. No, aquí sería 20. ¿Verdad? Porque 20 y está hablando de 100. Perfecto. Entonces, voy a ver, y aquí iremos a la HLB 100 sobre 5. Ahí te estoy diciendo que es un multiplicante dispersante o hace soluble. ¿Alguien no entendió? Y me voy a ir. En el chat dicen que no, todavía no. Sí, me voy a ir, es decir, esto era un repaso, porque es lo que vieron en los cursos anteriores. Pero voy, miren, estamos hablando que para esta categoría en particular voy a utilizar la fórmula de 1 a 20. Sí, no voy a usar de 1 a 40, voy a usar cualquier tabla que va básicamente donde vamos a tener. Que si es el 100% afín, ¿sí? A la parte acuosa, ya, olvidarte esto que está acá. Y si ese surfactante es afín a esa parte acuosa, quiere decir, por ejemplo, que está relacionada con esos óxidos de heleno. Quiere decir que si este contiene 100, y como para esta tabla en particular dividieron 100 por 5, porque 5 por 2 da 100, ¿sí? Era de 1 a 20. Voy a retornar acá, por favor. Dice, el HLB sería 100 si le asignamos un valor de 20, que es la quinta parte. Un quinto de 100 es 20. 5 por 2 da 10. Estoy usando el valor de una tabla de 0 a 20, ¿de acuerdo? No estoy usando de 0 a 40, lo tendría que dividir entre 40. Y la regla es la misma. ¿Por qué? Porque es la misma porque a números mayores es más afín al agua y a números menores es más afín al aceite, ese surfactante en particular. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Me pusieron acá, muchas gracias, no lo han visto. Se supone que lo vieron en los cursos anteriores, pero No, no lo hemos visto. bueno, no se preocupen, pero voy despacito. La verdad es que tampoco les estoy poniendo pensando en que ya es punto visto. No, jamás. Volvemos a explicarlo si vamos bien con de dónde salió el 20 y de dónde salió el 100. 100 es el máximo. El máximo para ese aceite, porque obviamente no es agua, no es afín al agua, solamente es un tensioactivo que va a bajar la tensión entre el aceite que vamos a utilizar y el agua para que se incorpore. ¿Estamos bien ahí? Hoy ni por chat ni nada me están contestando, me tienen abandonado. Y de este lado tengo una sesión que ya ni le puse atención, pero no importa, estoy con ustedes. Pero ustedes no están conmigo. Pablo Sí. Méndez pregunta cuando dice que números mayores se refiere al resultado de HLBC. Es que Sí, está hablando de la escala. sí, estoy hablando de esas escalas, sí, precisamente de esas escalas. Esas escalas que pueden ser de 0 a 40 o de 0 a 20 o la que ustedes utilicen. Pero esas escalas, no importa el número, ese número sale de esto que estamos hablando ahorita, de esa interpretación, ¿sí? Que fueron las dos fórmulas anteriores que vimos. Y en este caso, para este producto, que va a tener 100 moles, entonces básicamente va a ser un HLB de 20. O muy cercano a 20, ¿sí? Si un número es pequeño, ¿es más hidrofílico? No. Si un número es más pequeño de HLB, es más lipofílico, o sea, que va a tener más feeling con el aceite. Hidrofílico es más feeling con el agua, ¿de acuerdo? Por las preguntas que me están haciendo ahí en el chat. Ok. Esto, algunas aquí preguntas. Vamos a ver, pues aquí hay un ejercicio. Asumiendo la proporción hidrofílica, o sea que tiene más feeling a lo acuoso, ¿sí? Obviamente de un aceite es el óxido de etileno, o dependiendo de la molécula, pero no vamos a complicarnos la. El DRIF, trademark, ¿sí? Marca registrada S20,
Estos números no significan nada, sino que es una fórmula o un producto registrado como S20, y S40, y S50, y S100, pero va a tener un HLB de 1530. ¿Sí? Ahora ya sabemos qué es eso, no me digan que no. Si yo voy con ese BRIG, ¿cómo será su proporción hidrofílica en cuanto a óxido de etileno? ¡Qué silencio total! Está complicado todo lo que dimos. Hidrofílico 76.5 afín. Correcto, hasta lo calcularon. Pero la forma más sencilla, y muchas gracias, Andrés, pero recuérdense, más cercano a 20 es más afín al agua. Más cercano a 1 es más afín al aceite. Ok, aquí estamos bien. Entonces, menor de 20, por ende, es más lipofílico. No, aquí sería menos óxido de etileno en caso llegado que llegara, aquí lo puse mal. Sí, porque este es más, entre menor de 20, si fuera 40, pero acá estamos hablando de 0 a 20, en este caso, entre más cercano va a ser más hidrofílico. Y vamos con el otro, lo voy a corregir. Aquí tenemos otro que es el MIR S40, es 17.5. En base al anterior, ¿cómo será su proporción? Y ya me van a dar ahí el porcentaje, y entonces es más lipofílico que el anterior, porque este está más cercano, 17, está más cercano a 20 que el 15. ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Voy a cambiar acá, por favor. Bueno, si lo vemos así más lipofílico, pero en este caso, ahí sí que como dicen los muchachos, comparado con quién, ¿verdad? Y entonces, comparado con este de aquí abajo, el MIRG versus el BRIG, el MIRG es más hidrofílico, o sea, tiene más feeling al agua que el BRIG, 16 a 15, ¿verdad? Que entre más va bajando, ¿sí? Disculpe, digamos, la primera, el BRIG S20, Sí, dígame. para mí sería más hidrofílico, porque está más cerca del 20 que del 10 o el 1. Y en cuanto al... Ay, y yo tengo una duda, porque el que dice MIR S40 significa que la escala es de 40, ¿verdad? En este caso, siempre sigue con la de 20. Pero este S20 y S40 no tienen nada que ver, sino que a veces por el número y por el nombre que le da el nombre que le da el productor. Solo voy a arreglar aquí. Menor que 20, por ende más... ¿No? Licenciado. Bueno, ahí ya lo corregí, perdón, no lo había dejado muy bien en esa carrera, pero ahí ya está la explicación, ¿de acuerdo? Ya no le... Tiene razón Virginia, y ahí lo corregí en esto que está acá para que quede más clarito. Una pregunta, entonces, ¿ambos son hidrofílicos? Sí. La verdad es que ambos son hidrofílicos, porque si hablamos de 1 a 20, si pusiéramos una escala aquí, son más cercanos a 20, estos dos. Sí, y de veras que vamos a poner una escalita ahí. Entonces, tenemos que 10 sería casi que neutro, ¿no? Es decir,
no podemos decir ni hidrofílico ni lipofílico, pero está más neutro, pero si pasamos de 10 para 20 es más feeling al agua y de 10 para 1 es más feeling al aceite, ¿de acuerdo? Por lo que me están preguntando acá. Pero estos dos están muy cercanos, pasaron de 15 y están más cercanos a 20. Claro, si ponemos un tercero que esté en 18, ese va a tener más, va a ser más hidrofílico, ¿sí? Que cualquiera de estos dos restantes, ¿de acuerdo? ¿Me explico? Si no, díganmelo, por favor. Ok, muy Alguien me bien. preguntó en el chat, pero creo que ya se lo respondió, ¿verdad? Sí, por eso les modifiqué ahí esa parte de Yo sí tengo una última pregunta, disculpe, es que como dice el enunciado, es hidrofílico, es más hidrofílico que el anterior y por lo tanto menos óxido de etileno, esa parte es la que no entiendo. Sí, no, aquí sería y por, va a tener, es que fíjese que la respuesta de este era la de este de aquí arriba y por ende vamos a quitarle, porque este va a tener menos, este va a tener menos que el, le voy a quitar esta parte, ¿sabe por qué? Es que en mi redacción que estaba haciendo hoy, porque estaba buscándoles información, la verdad les digo, para tener algo. Y Gracias. aquí sería más óxido de etileno. Ahí está. Lo puse así porque no podía darle la respuesta si no estaba este, ¿verdad? Este sí va a tener más óxido de etileno que este anterior. Sí, tiene razón, gracias. Ah, ya entendí, gracias. Sí, es que fíjese que lo escribí hoy y estaba, bueno, en mi mente lo tenía de esa manera, pero era porque estaba viendo la presentación completa, pero como se las fui ocultando para que ustedes fueran eh, analizándolo conjuntamente con mi persona, ahí se me fueron esos teclazos ahí, pero buenísimo porque estamos ahí aprendiendo, eh, pues redactándolo en lo correcto. ¿Hoy sí? ¿Alguien más tiene dudas? Pues fíjense que en una tesis que también revisé el día de hoy de estabilidad, estaban todas estas fotos y interesante porque vamos viendo cómo van cambiando la estabilidad. Esta hasta se rompe y lograron tomarles fotografías pues de lo que sucede, pues básicamente que no logramos ver. Y vemos aquí una emulsión, realmente se ve a la vista perfecta, aquí otra que ya va teniendo ciertos defectos mayores, y vamos viendo cómo se van juntando las partículas y cómo cambian de A a B, porque se mira ya un rompimiento, por supuesto, pues ya a través de un microscopio especializado. Luego acá y luego cuando abrimos una de estas vemos que prácticamente se separaron las partículas. Interesante. Entonces, dentro de ese método para saber los HLBs también se hace con mezclas de aceites o emulsificantes desconocidos y los vamos titulando básicamente con conocidos y cuando nos da el punto de turbidez, ahí más o menos equivale la cantidad de mililitros utilizados como que fuera una titulación, hacemos unos cálculos y logramos revisar el HLB de esa muestra desconocida. Es bien interesante y se puede averiguar en algunos aceites o productos que vamos observándolos a través de un microscopio, pero esa es una de las formas como se va haciendo. De hecho, teníamos una práctica y con un licenciado, pues Pedro Noriega, que en paz descanse, pues él se hacía las titulaciones y lográbamos averiguar los HLB de aceites, por ejemplo, en el caso de alguna tesis que ustedes quisieran trabajar y sacamos un extracto de un aceite de alguna planta, de alguna, pues puede ser vegetal, pues de alguna semilla, y no sabemos el HLB porque obviamente esa planta es oriunda de Guatemala, de tal región, entonces logramos averiguar por método experimental ese HLB.
Derivados, por ejemplo, de la cera de abeja de la anolina, también hay algunas fórmulas, que es el peso de las cadenas, volvemos al óxido de etileno, el peso de los grupos alcohólicos, glicerol, sorbitol y todo lo que tenga, pues, el componente, que ahí ya van a tener otros ingredientes. Por ejemplo, la lanolina absorbe, me acuerdo yo, un 10, 12% de agua, o sea, es bien afín al agua y por eso se mencionan aquí algunos componentes. Entonces, y ese punto de turbidez también, vamos a ir a esta escala, pues aquí vamos a estos grados de 40 a 100, ¿verdad? En el caso de los grados centígrados, que, que también va casi que comportándose como una, va subiendo ese HLB porque obviamente con el movimiento, con el calor y con esa interacción que va dándose va a comportarse como un producto que va a estar turbio a un componente 17 que va a estar casi medio incorporándose o disolviéndose, pero eso es en función de la temperatura, por eso es que se hace a una temperatura determinada. Tablas de correlación de 4 a 6 emulsificante que va a ser agua dentro del aceite, o sea, WO, de 7 a 9 agentes que van a ser penetrantes, que los podemos utilizar para cosmética, para jabones y demás, emulsificantes de 8 a 18, detergentes de 10 a 18 solubilizantes. Entonces ahí nosotros tenemos que ir escogiendo si es el tipo de HLB para el tipo de aceite que nosotros tengamos en particular. Y cuando hablo aquí de detergentes, lo podemos ver en ropas que se manchó y entonces buscamos pues que ese detergente interactúe, ¿sí? Con el aceite que manchó la camisa, es más afín a él y a la hora de lavarlo, ya quita la mancha. Entonces, hasta acá vamos bien. ¿Alguna pregunta? Yo creo que sí vamos bien. Ok, les voy a dar un descansito entonces para tomar aire y feeling para la siguiente parte. ¿Le puedo Ahí. pedir una cosita? Disculpe, es que yo no sé si puedo ir a la presentación que hice Sistema HBL o, o HLB, por favor. Gracias. Voy a ir aquí rapidito, pero para no... Ahí me dice dónde. Bueno, igual ya pueden irse al descanso todos. Más, estoy arriba. Ese, Ese, ok, Yannick, nos vemos. muy bien. Recording stopped.
Muy bien, retornamos e íbamos por lo que era la emulsificación. ¿Listos? Recording in progress. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejercicios y vamos a ver esa importancia de esa mezcla de emulsificantes y cómo vamos a lograr esa emulsión. Fíjense que les comentaba pues que hoy estábamos ahí chequeando, me puse a revisar un poquitito para traerles algo que les pudiera interesar y parte eran algunos de los videitos que vimos hoy y encontré una tesis sobre emulsificación de un extracto oleoso, por eso estaba igual mencionándoles un aceite que quisiéramos hacer ahí. De hecho, estas son imágenes de esa tesis, pues, y entonces aquí habla pues de la emulsión aceite en agua o agua en aceite. Me gustaron los dibujitos que hizo esta licenciada, y la clasificación de acuerdo al tamaño de la partícula, las convencionales y las típicas, ¿verdad? Las nano y las microemulsiones, ¿verdad? Entonces, están ahí algunas figuras, por ejemplo, en este caso de goma a 100X en el microscopio y esta nanoemulsión, que la diferencia de partículas son mucho más pequeñas. Esa tesis bien interesante porque ponen ahí un aceite que es medicinal para hacer una crema para la utilización en farmacia. Y bueno, aquí está este listado también, pues solo para que lo tengamos en el caso de el Atlas. Da tablas y por ejemplo el SPAN 85, su HLB cuál va a ser, el SPAN 60, 4.7, el SPAN 20, 8. Aquí es otra clasificación porque es en base a surfactantes, ¿verdad? Pero vamos a empezar entonces a ver algunos cálculos, ¿verdad? Entonces, los problemas básicamente dicen así, pues se necesita fabricar una emulsión o crema que contiene un aceite medicado cuyo HLB es de 12.1. Cuando hablamos, aquí podríamos poner que contiene un medicamento, ¿verdad? Cuyo HLB no necesariamente aceite, porque al hablar de una emulsión es un aceite. Y generalmente el aceite, pues obviamente no tendría objeto de hacer una emulsión si el aceite no fuera el activo o el que va a proveer de energía y demás, ¿verdad? Entonces, ya tenemos aquí el aceite 12.1 y dice que cuenta con Arlacel 80, que es su HLB de 4.3, y Twin 80, que su HLB es de 15. En este caso, y en muchas cremas finas, en muchas cremas sofisticadas, hacen mezclas de varios surfactantes para lograr este 12.8 que tiene ese aceite. En este caso partimos de 1.15 que está muy cercano a 12, pero que tampoco es 12, y otro que es 4.3 que está muy lejano a 12, pero para fines de la clase, pues está bien para ver qué sucede o ya casi que por lógica vamos a decir, vamos a utilizar más Twin 80 y más Twin 80 y menos Arlacel 80, porque este es más lejano al 12. Solo nos va a servir para bajarle al 15 y llevarlo a 12.1 el HLB. ¿Verdad? Ese sería el punto para poder ser afín a ese medicamento, a ese aceite medicamentoso y poderlo dejar como una emulsión estable. ¿Me explico? No se me están quedando nadie atrás. Pueden abrir micrófonos, pueden mandar chat. Estamos ahí al pendiente. Entonces, pues esas son las tablas y vamos a ver el razonamiento, cómo lo haríamos.
Piden agregar de cada emulsificante. Sí, eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuánto de Arlacel y cuánto de Twin? Y ahí hice una explicación ahí para llevarlo a un HLB de 12.1, que es el del aceite. Cuando hablamos del aceite, le llamamos también de la fase a emulsificar, la fase oleosa o propiamente, ¿sí? La emulsión. Muchos libros le van a llamar la emulsión, es 12 porque es lo que se está logrando. El agua pues no tiene un HLB como tal, pues, es decir, no es parte de, pero le estamos incorporando ese aceite. Entonces, cuando hablamos de emulsión, solo hablamos de la parte de emulsión, es ese aceite. Muy bien, entonces vamos a calcular y la crema es 12.1, ya tenemos el arracén, el twin lo podríamos poner A y B, pero A y T podríamos ponerle, y usamos una ecuacioncita, 4.3x, o que le llamamos A, más 15, que va a ser el twin 80, si quieren le ponemos A y T, pero la ecuación es más fácil trabajar con X y Y para tener una sola incógnita, y entonces sustituimos a que Y es igual a 1 menos X, y eso nos va a dar 12.1, porque es lo que necesitamos, cuánto mezclar de cada uno para que nos dé 12.1. En ese caso despejamos y nos van a tener que menos 10.7, X es igual a menos 2.9, pasamos dividiendo, dar un punto 27 que multiplicado por 100 nos va a dar 27% de Arlacel 80, y bueno, 1 menos X nos va a dar el otro componente que es el twin y nos va a dar un 73%. Quiere decir que para llegar a 12.1 necesitamos el 73% de twin y el 27% de Arlacel. Una pregunta, ¿dónde sale? Ah, bueno, como es ecuaciones simples y es igual, X más Y es igual a la unidad, a este 1 que está acá, pues entonces, como es igual a la unidad, X más Y es igual a 1, que es el 100%, o 1, que es más fácil, X más Y. Entonces, despejamos Y y nos va a quedar igual a 1 menos X. ¿Sí? Estamos ahí con de dónde salió este 1 menos X. ¿Okay? Y como había explicado, casi que adivinando estábamos acá, el que va a llevar menor cantidad es el más alejado, que es 4.3, y de hecho aquí nos salió 27%, y la mayoría es el twin. Ok, perfecto, ahí por las preguntas de... Entonces la respuesta es que se requiere 27% de Arlacel y 73% de twin. Preguntas, comentarios, críticas, no entendí, etcétera. Yo solo quisiera saber cómo poder diferenciar la Y y el X como para asignar cada valor. Sí, aquí, perdón, solo lo voy a poner aquí, perdón que lo haya sacado acá, pero es para ponerle aquí, le vamos a llamar Arlacel aquí con la A, y el twin le voy a poner aquí el twin. Básicamente, como Y, lo podríamos hacer, lo voy a poner acá, ¿sí? Coma. Bueno, que esos son datos, en la operatoria lo voy a poner. A, o en este caso le vamos a llamar o X, y T, que es el twin, o Y. Entonces, el X va a ser 4.3, porque aquí dice que el A es igual a 4.3 y el Y es igual a 15. O bien si lo pusiéramos como A 4.3 o Y o T 4 o Y 15. ¿Me explico? Solo voy a ponerlo aquí
Ok, entonces, ¿cómo lo diferencia? Me preguntaba usted, porque puede ser cualquiera de los dos. Puede ser que X o Y no importaría, pero X corresponde a 4.3 o Y corresponde, o X podría ser 15, pero no importa cuál de los dos pongan, media vez le pongan la correlación exacta que puse aquí arriba. Y, en este caso, va a ser twin, pero podría ser también Y, podría ser Arlacel, pero no podría ser 15, sino que tendría que ser 4.3. ¿Me explico con eso, Virginia? No sé si Sí, usted fue la Liz, que preguntó. Ok. yo me di cuenta. Gracias. Ahí, así es la situación. Y ya no le arreglé aquí. 1 va a ser igual a X más Y. Como Y está, como X está sumando este lado, al pasarlo del otro lado pasa restando o viceversa y por eso queda 1 menos X. Aquí son solo proporciones porque no nos están ya hablando de unidades. Aquí me lo puso Andrés y sí, muchas gracias, por supuesto. Ahora bien, y a eso iba ahorita, el 27%, pero ¿qué es ese 27%? Para fines de este curso, le voy a llamar 5% de la emulsión. Es decir, normalmente hacemos los cálculos y se le va a agregar, generalmente usamos un 5%, un 3%, un 2% o un 1% de tensioactivos porque aparte del activo sería dentro de lo más caro en una crema cosmética van a estar esos ingredientes que son de la fórmula entre comillas secreta, que son caros, pues no son baratos, que si vamos a usar una crema, vamos a usar la menor cantidad. Luego, dentro de lo más caro van a ser todos los aceites que vamos a utilizar y lo más barato va a ser el agua, ¿sí? Entonces, la respuesta de este 27% y de este 73% lo vamos a dejar en un 5%. Quiere decir que van a ser 5 gramos. Sería o 5 mililitros, dependiendo de las unidades que tengan, pero en cualquiera de los dos casos, 5 por 27 dividido entre 100 nos va a dar esa cantidad y 5, ¿sí? Dividido entre 73 por 100 nos va a dar la otra. O sea, la parte proporcional a ese 5. 5 es 100, 73 va a ser X. 5 es 27. 5, perdón, es 100, 27 va a ser X. Como quieran ustedes trabajarlo, por regla de 3 o por proporciones o por estequiometría, que al final nos van a dar entonces la cantidad de gramos, ¿verdad?, de cada uno de ellos. ¿Me expliqué? ¿Lo quieren hacer? No sé, pues. Entonces, si no nos dice cuánto es la cantidad, asumimos que es un 5%. ¿En volumen o en peso? Muy bien. Entonces, dice aquí cálculo de porcentaje. Una crema medicada se utiliza una mezcla de emulsificantes constituida por un 30% de Arlacel y un 70% de Twin 80. Casi es lo al revés a lo anterior. ¿Cuál es el HLB de la mezcla? Y es importante conocerlo de una y de la otra manera porque tenemos que manejar esos cálculos. Entonces, 30% por 4.3 es igual a 1.3. ¿De dónde saqué esto? De una tabla. 70% por 15, que fue la anterior, nos da 10.5. Y la sumatoria, 10.5 más 1.3 nos va a dar 11.8. En este caso que usamos 70 y 30. Pero en el otro usamos otra diferencia que nos dio un HLB más alto. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejercicio. Le piden que asesore para la formulación de una emulsión y cuenta con aceite mineral. El HLB lo dan acá y le dan un porcentaje, la lanolina al 1% y le dan el HLB, el alcohol cetílico y le dan también, y esos son valores de una tabla. Y la pregunta es, ¿qué piden? Porque le piden asesorar, ¿sí?, en la formulación de esa emulsión. Entonces lo que tenemos que calcular son los HLBs. Entonces,
el HLB de la emulsión habíamos hablado que son los ingredientes oleosos, porque el agua no tiene HLB. Emulsificante a usar, ya los tenemos ahí, y el porcentaje de emulsificante. O sea, como es una asesoría, nos piden que todo, ¿verdad? O sea, estas tres cosas. Vamos, pues entonces lo que hacemos es o una tabla o vamos calculando uno por uno. Aceite mineral va a llevar un 35%. La lanolina va a llevar un 1%. Alcohol cetílico un 1%. ¿Sí? Estos son los ingredientes oleosos para esa crema que vamos a hacer. 35, 36, 37. Quiere decir que el porcentaje total va a ser 37 mililitros, 37 gramos, no importa cómo lo tengamos porque no nos lo dice acá, pues. Entonces, 35 está sobre 37, que es el 100%. Uno que es de la lanolina está en 37, uno que es del alcohol cetílico está sobre 37. Si hacemos esta proporción, quiere decir que va a ser el 94.6% de aceite mineral, el 2.7% de lanolina y el 2.7% de alcohol cetílico. Quiere decir que este porcentaje por el HLB que nosotros encontramos en tabla nos va a dar el porcentaje de HLB que cada uno está aportando a la emulsión. Como este es el mayor, el 94% de 12 nos va a dar 11.35. Aquí le agregué 3 decimales porque este de acá lleva 3. 2.7 de 10, 2.270. Y 2.7 de 15 son 0.405. La sumatoria de lo que aporta cada uno al HLB total, hacemos la sumatoria y nos va a dar que la emulsión va a tener 12.025. Ese va a ser el HLB de esa emulsión que nos dijeron anteriormente. Hicimos nada más los cálculos, los porcentajes y el HLB. Claro, puede variar, en lugar de la lanolina, esto puede ser al 2%, al 3% o al 10%, como ustedes quieran, pero les va a variar su HLB. Como pueden ver, el HLB lo medimos y está hecho a la medida, como que fuera un traje exacto, como que fuera un anillo. Bueno, yo no tengo anillo, pero un anillo a la medida, pues claro, un anillo mucho más grande se nos va a caer, uno pequeño no nos va a entrar, entonces no hay más que ponerle níquel, como sea, pero si está hecho para una mano y va a ir puesto en un dedo en particular que querramos, o en cada dedo de la mano, personas que usan los 5, tiene que tener un tamaño en particular. ¿Seguimos? Entonces, ¿qué piden? Bueno, ¿cuál es el HLB de la emulsión? Es 12.025. Ya sea el de la parte, llamémosle aceitosa, aquí se puso así, o emulsión. Emulsificante a usar. La otra pregunta, tenemos un tensioactivo que tenga 12.025, porque eso es lo que necesitamos para nuestra mezcla, ¿sí? Y el porcentaje de emulsificante. Ahora bien, si no tenemos uno que tenga 12.025, que eso no lo vamos a encontrar, pues buscamos uno que esté arribita de 12.5 y otro que esté abajo de 12.5 y aplicamos aquella ecuación que vimos en el problema anterior y ya vamos a tener esa mezcla. Y les dejo ya de último porcentaje de emulsificante que tenemos que utilizar, que es de esto. Silencio rotundo. 37%. ¿Cuánto, perdone? 37%. Vamos cerca, muchas gracias, pero no, porque 37% es la emulsión. Y lo que estoy preguntándoles es del tensioactivo o emulsificante. ¿Sí? ¿Ya me agarró el hilo? 5%. Ese es, ni siquiera lo pensamos, porque fue el que definimos para la clase, hasta, porque podría ser menos, pero pensemos en ese 5%. Emulsificante o tensioactivo es el que necesitamos que agregar y que tenga 12.025. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguien se quedó atrás? ¿Alguien? ¿Sí?
Asesoría implica los ingredientes, por ello lleva agua purificada que va a ser el 58%. ¿De dónde salió este 58%? Salió de 100 menos 5 menos el 37, hoy 37 que estamos utilizando acá. Si restamos todo eso, el resto va a ser agua. Por supuesto, para este fin va a ser agua, pero puede ser que va a llevar colorantes, ¿verdad? Todo lo vamos sumando. ¿Alguien se quedó atrás, no lo entendió, etcétera? ¿No? Bueno, por lo que veo ahí en el chat, tampoco esos son los ejercicios Pero ahí modelo. con el 5% hice, todavía no. Sí, Todavía porque no se se mira. acuerda que habíamos dicho en el problema anterior que íbamos a tener un porcentaje. Me voy a ir al problema anterior, perdón, voy a salir de aquí para que me sea más fácil. En este problema anterior decíamos 27 y 73 se requieren, pero de estos surfactantes para el curso, si quieren lo vamos a poner aquí, o como referencia. Como referencia del curso va a ser un 5%. Y ese 5% va a ser un 5% del total. ¿Sí? Ahora sí ya me captó. Y ese 5% sería entonces, de este 5%, el 27 va a ser de Atlacel y el 73 de Twin. ¿Sí? Emulsificante o tensioactivo. Lo voy a agregar ahí para que no nos perdamos. ¿Estamos todos hasta acá? ¿Alguien se quedó atrás? Ese 5% lo definimos aquí en el curso porque podría ser un 2%. Y a eso ya depende de lo experimental que nosotros hagamos. ¿Sí? Licenciado, una consulta. Es que yo sí le entendí el 5% que es como el tensioactivo final, pero Sí. en este último ejercicio que hicimos mencionaba que era un 37% de las otras mezclas, entonces ahí fue donde yo no entendí si ese 37% es del 5% que estamos hablando o es de la mezcla total. Sí, aquí estamos hablando como referencia del curso es un 5% del total, es decir, el total o 100%. O sea, 100, que obviamente del total o 100, que este 100 va a incluir agua, aceites, puede ser aceites, y voy a dejarlo sencillo, y tensioactivos. ¿Estamos bien ahí? ¿Se explica? Yo sí mejor. Ok, entonces ahí estamos porque era lo que es una definición teórica. Por ejemplo, aquí en este 37 es solo de la fase oleosa o emulsión, pero le falta el agua. Y a veces en el agua también van otros componentes, pueden ir colorantes, o sea, en una emulsión ustedes en las cremas que se utilizan de uso diario llevan un montón de ingredientes. Es más, podría llevar hasta una loción, un aceite esencial, que ese también entraría en la fase oleosa. Podríamos ponerle aquí. Entonces, este 37%, para esa, la emulsión sí es el 100%. Esto, porque es la parte HLB de la emulsión o parte oleosa. Porque la parte acuosa no la estoy incluyendo en este análisis, porque por eso decía, el agua no tiene HLB. ¿Estamos bien hasta ahí? Por favor, si no me di a explicar o alguien no lo entendió, y que por cierto ya no puse continuar.
la grabación. Me lo dicen, bueno, ya lo perdimos. ¿Estamos? Y bueno, propiedades, dispersibilidad, tamaño, viscosidad, pero y aquí entramos a la final, pero yo sí quisiera, si hubiera alguna duda de los 2 ejercicios sencillos que tenemos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Ok, entonces ya solo para terminar, viscosidad, cargas, conductividad, pH, estabilidad, la presentación, bueno, y todo lo demás, ¿verdad? Técnicas de preparación, que ya sería lo último que tenemos que ver acá, en una forma muy sencilla, porque lo vemos en industrial. Se agrupan por solubilidad, algunos compuestos son solubles en el aceite, y si son varios aceites, mejor los mezclamos. Si son algo que va en la parte acuosa o algún preservante, la parte acuosa hay que preservarla, pues se le agrega a la parte acuosa y se calcula SHLB al tipo de emulsión. Cuando hablamos tipo de emulsión me refiero al porcentaje, al 100% de los aceites. Esta es la emulsión. Varias mezclas, disolver los ingredientes solubles, emulsificar. Temperatura máxima conveniente normalmente va de 70 a 80, esos ya son datos que dependen del tipo de producto. Disolver los menos ácidos, las sales, todo lo que se va disolviendo en cantidades chiquititas por aparte. También pues hay que mezclar que estén a la misma temperatura. Ya vimos que los HLB varían con la temperatura y agregamos las fases, ¿verdad? Ya sea por inversión de fases hasta una homogeneidad total. Y por último, pues mantener que sean dispersables o que sean, no son inmiscibles, eso hay que mantenerlo, lo único es que mantenemos una emulsión que sea totalmente lechosa, ¿verdad? Los equipos, ya vimos algunos ejemplos, los agitadores, vimos estos mezcladores, algunos utilizan molino coloidal, pero aquí no se utiliza, y a veces se utilizan porque hay cremas que aparte tienen sólidos, entonces utilizan aquí un molino, ¿verdad? Y aquí tenemos algunos tipos de mezcladores, esto lo tenemos en el departamento, pues estos también se utilizan en casa para mezclar. Estas son las homogenizadoras que tenemos en el departamento. ¿Sí? Y básicamente adentro lo que tienen es, en este pin donde va saliendo la emulsión, tenemos este resorte y como pudieron ver en el video, es un émbolo y el émbolo lo va a hacer este pin que está aquí, que tiene hasta una puntita, entra acá y entre más lo apretamos, este tornillo, le damos más vueltas a esta base, la emulsión va a costar más, va a ser más fuerte. Solo les digo, es mejor hacerlo 2 veces, 3 veces de una manera donde tengamos holgura y más o menos que pase con cierta suavidad, porque los equipos también lo rompemos. Es decir, por ahí tenía yo unas fotos donde han roto, es tan duro, lo apretan esto casi que a tope y ya no sale, pues porque este resorte es demasiada la fuerza que hace y ahí ya no está homogenizando ni lo deja pasar. Luego los otros agitadores que ya vimos, estos pues, que son inmensos, pueden ver ahí esas anclas del Alto de los Señores, algunos agitadores de turbinas y estas estabilidades donde podemos ver, aquí sí se ve una coalescencia, pues ya se ve el aceite, ¿verdad? Ya vimos lo que era cremado, la sedimentación, en estos casos pues vemos también en estos tubitos el cremado que se va para arriba, va a una separación, a veces va a una sedimentación, a veces se flocula, coalescencia, que es lo que estamos viendo en esta foto, y engrosamiento que se engruesan y se van viendo como grumos, y todo eso es parte de una inestabilidad, ¿verdad? Entonces, por supuesto, hay que evaluar la vida útil
el envejecimiento, las centrifugaciones y demás. Y aquí vemos pues cómo en cosa de 4 semanas, utilizando algunos antioxidantes, utilizando metabisulfito y utilizando vitamina C, cómo van variando y cómo les va afectando cada uno de los antioxidantes que utilizamos en las diferentes cremas. Y bueno, evaluar a 6 meses, 45, 50 grados, separaciones cuando se enfrían, ciclos de refrigeración, centrifugación y demás, que ya son pruebas que tenemos cuando hacemos estudios de estabilidad y que lo vamos a ver cuando miremos estabilidad. Obviamente conductividad eléctrica, ahí logramos ver si es agua en aceite, aceite en agua, reflexión de luz, viscosidad, tamaño de partícula, resistencia microbiana, ya habíamos platicado que el agua pues le tenemos que agregar preservantes, color, apariencia, densidad, cuerpos extraños que no pueden haber, por eso hablé de ciertas filtraciones. En el caso de cosméticos, pH, olor, sabor, viscosidad y algunos productos que son emulsiones, las emulsiones de aceite de hígado de bacalao y demás, que pues, por supuesto va sabor, olor, viscosidad. Y bueno, algunos equipos como el Turbiescan, que se van haciendo lecturas de esa turbidez y que sea prácticamente bastante, que no se vea esa separación prácticamente. El ojo no la logra ver, pero aquí en ellos logra ver esa intensidad que debe de ser pareja de ese rayo que está lanzando ese equipo que es para revisar esa turbidez. Y aquí los otros equipos que para emulsificar, aquí algunas equipos ya industriales. Ahí hay una emulsión, aceite en agua en una microscopía y con esto pues terminamos esta clase y que tengan un buen descanso. Hasta que entra para el parcial, ¿verdad? Sí, así quedamos y así estamos.